Bienvenidos a un vídeo más de su canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre les agradezco muchísimo por estar aquí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad tan chévere. Hoy tengo un tema que honestamente me tiene bastante emocionado y creo que a ustedes también les va a encantar. ¿Están listos para un poco de chisme, aventura y sobre todo, misterio? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las escapadas secretas, el tema de conversación predilecto de la farándula, las vacaciones secretas de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, esas escapadas que por lo general nos dejan con la intriga y la pregunta de dónde, cómo y cuándo. Sabemos que estas dos estrellas turcas, que robaron corazones en Erkencikus, tienen una legión de fans apasionados que siempre están buscando información, rastreando pistas y, por supuesto, fantaseando con lo que pudiera estar pasando en sus vidas. Así que hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de sus viajes, en esos lugares a los que posiblemente se escaparon sin que el mundo se diera cuenta, o al menos, no de inmediato. Vamos a desentrañar algunos rumores, analizar fotos, explorar teorías conspirativas y, sobre todo, a especular con un poquito de diversión. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y, quién sabe, quizás descubramos algo que no sabíamos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con esta aventura. Empecemos por lo básico. ¿Por qué nos interesa tanto saber sobre las vacaciones de estas celebridades? Bueno, en primer lugar, porque son figuras públicas y por naturaleza, nos genera curiosidad saber cómo viven, dónde viajan, qué hacen en su tiempo libre. Es algo inherente a la naturaleza humana, ¿verdad? Queremos saber qué hacen las personas que admiramos, con las que nos sentimos identificados, o incluso con las que soñamos. Queremos espiar un poco, ver cómo es el detrás de cámaras de la vida de alguien que admiramos. Y en segundo lugar, porque las vacaciones, amigos, siempre son sinónimo de relax, de descubrimiento, de nuevas experiencias. Ver a alguien disfrutar de unas vacaciones nos da un poquito de esa sensación de alegría y de escape. Nos permite soñar con destinos exóticos, con momentos de desconexión y con la posibilidad de explorar el mundo. Las vacaciones son una promesa de aventura, de nuevas sensaciones y de la oportunidad de crear recuerdos inolvidables. En el caso de Demet y Can, su popularidad se disparó gracias a su química innegable en pantalla. La conexión que transmitían, ese feeling que traspasaba la pantalla, trascendió la ficción y generó muchísimas especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Su relación en Erkencikus era tan intensa, tan llena de pasión y de ternura, que era difícil no imaginar que esa magia continuara fuera de la pantalla. Y claro, eso hizo que cualquier movimiento, cualquier foto, cualquier detalle, fuera analizado con lupa por los fans. Cada publicación en redes sociales se convertía en una fuente de especulación, cada like era un enigma por resolver y cada encuentro casual era visto como una posible confirmación de su romance. Así que aunque no tengamos pruebas concluyentes de que fueran vacaciones conjuntas, la posibilidad siempre está ahí, rondando. Asterisco asterisco la magia de Erkencikus, un romance que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en los posibles destinos y las pistas que podrían confirmar sus escapadas, es importante recordar la magia que generaron Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos presentó una historia de amor cautivadora, sino que también nos regaló la química más explosiva entre sus protagonistas. Su conexión natural y vibrante fue el combustible que impulsó el éxito de la serie y que mantuvo a los fans enganchados a cada capítulo. La historia de amor de Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente, era una montaña rusa de emociones. Desde los primeros encuentros llenos de tensión y coqueteo, hasta los momentos de pasión desenfrenada y las crisis que ponían a prueba su amor, la pareja nos hacía reír, llorar y suspirar. Su complicidad, su conexión y la forma en que se complementaban en la pantalla eran tan evidentes que era imposible no desear que su amor traspasara la ficción. La intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban y la química que emanaban en cada escena eran tan poderosas que generaron un torbellino de especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los fans, cautivados por la magia de la pareja, querían creer que su amor era real, que la chispa que veían en la serie era algo más que una actuación. Y esa esperanza, ese deseo de verlos juntos, alimentó aún más la curiosidad y la fascinación por sus vidas privadas.
Asterisco asterisco destinos de ensueño, ¿a dónde podrían haber escapado? Asterisco asterisco. Entonces, ¿dónde podrían haber estado estos dos tortolitos, en caso de que sí se hayan escapado juntos? Bueno, la verdad es que las opciones son infinitas. Ambos son personas con un gusto por la aventura y por la belleza, pero con estilos y preferencias propias. Demet, con su elegancia innata y su sofisticación natural, seguro que disfrutaría de un viaje a un destino que combine la cultura, la moda y el encanto. Imaginen a Demet paseando por las calles de París, con un atuendo impecable, tomándose un café en una terraza con vistas a la Torre Eiffel. Podría disfrutar de una visita a los museos más famosos, como el Louvre, o perderse por las boutiques de la avenida Montaigne. Roma, con su historia, su arquitectura y su gastronomía, también sería un destino perfecto para Demet. Imaginen a Demet explorando las ruinas del Coliseo, paseando por las plazas con encanto y disfrutando de una deliciosa cena en un restaurante italiano. Venecia, con sus canales, sus góndolas y su ambiente romántico, también podría ser un escenario ideal para unas vacaciones secretas. Cannes, por otro lado, con su espíritu aventurero y su pasión por la naturaleza, quizás preferiría un destino más exótico y lleno de adrenalina. Podría optar por unas vacaciones en la costa amalfitana, explorando los pueblos pintorescos, disfrutando de las vistas panorámicas y practicando deportes acuáticos. Un viaje a las Maldivas o las Seychelles, con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus exuberantes paisajes, también sería una opción perfecta para Cannes. Imaginen a Cannes surfeando olas, explorando la selva, practicando buceo o simplemente relajándose en una playa paradisíaca, disfrutando del sol y la tranquilidad. Además de estos destinos, podríamos añadir otras opciones más arriesgadas y aventureras. ¿Por qué no un viaje a África, con un safari en la sabana y la posibilidad de descubrir la fauna salvaje? ¿O un viaje a la Patagonia, con sus impresionantes glaciares y sus paisajes de ensueño? La verdad es que la imaginación no tiene límites cuando se trata de pensar en los destinos que podrían haber elegido Demet y Cannes. Asterisco asterisco el juego de las pistas, analizando las redes sociales y más allá asterisco asterisco. Pero, ¿qué pistas tenemos para confirmar estas posibles escapadas? Bueno, aquí es donde entran en juego las redes sociales y la astucia de los fans. Aunque las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que publican, a veces, se nos escapan pequeños detalles que pueden dar mucho de qué hablar. Asterisco asterisco las redes sociales, un tesoro de pistas ocultas asterisco asterisco. Asterisco 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 fotos en el mismo lugar asterisco asterisco uno de los indicadores más evidentes de una posible escapada conjunta es si Demet y Cannes compartieron fotos de un mismo lugar, en un periodo de tiempo similar, y sin que coincidieran en ningún proyecto profesional. Si se descubre que ambos estuvieron en la misma ciudad o en el mismo resort, aunque no se muestren juntos en las fotos, podría ser una pista muy valiosa. Los fans con su ojo de águila rastrean meticulosamente las publicaciones en Instagram y otras redes sociales, analizando cada detalle de las imágenes, como la ropa, los accesorios y los paisajes que aparecen en el fondo. Asterisco 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 likes y comentarios asterisco asterisco los likes y los comentarios en las publicaciones también pueden revelar información valiosa. Si Demet y Cannes se dan like a las fotos que suben desde un mismo lugar o si intercambian comentarios sugerentes, podría ser una señal de que están juntos o al menos, de que están al tanto de lo que hace el otro. Asterisco 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 hashtags y ubicaciones asterisco asterisco los hashtags y las ubicaciones que utilizan en sus publicaciones también pueden ser pistas importantes. Si ambos utilizan hashtags similares o si etiquetan el mismo lugar, podría ser una señal de que están en el mismo destino. Asterisco 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 stories, el arte de la sugerencia asterisco asterisco las historias de Instagram, que desaparecen después de 24 horas, también pueden ser una fuente de información valiosa. Si Demet y Cannes comparten historias que sugieren que están en el mismo lugar, aunque no se muestren juntos, podría ser una pista sutil. Asterisco asterisco más allá de las redes sociales, amigos, familiares y paparazzi asterisco asterisco. Asterisco 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 comentarios de amigos y familiares asterisco asterisco los amigos y familiares de Demet y Cannes, a veces, pueden ser cómplices perfectos para guardar un secreto. Si alguien cercano a ellos menciona algún viaje, alguna experiencia, sin dar demasiados detalles, podría ser una indirecta. Los fans están atentos a las entrevistas, las publicaciones y los comentarios de los amigos y familiares de las celebridades, buscando cualquier pista que pueda revelar información sobre sus vidas privadas.
Asterisco 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 paparazzi, los cazadores de secretos asterisco asterisco los paparazzi, con su paciencia y astucia, intentan capturar momentos únicos de las celebridades. Si en algún momento se filtró alguna foto de Demet y Can juntos en un lugar no esperado, bingo. Tendríamos la prueba reina. Los paparazzi siguen a las celebridades a todas partes esperando el momento oportuno para capturar una foto que revele algún secreto o que confirme algún rumor. Asterisco asterisco un ejercicio de imaginación, ¿cómo serían sus vacaciones secretas? Asterisco asterisco. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que en algún momento Demet y Can decidieron tomarse unas vacaciones juntos, lejos de los focos, sin presiones ni obligaciones. ¿Qué harían? ¿Cómo sería su día a día? Podrían haber optado por un viaje romántico, lleno de cenas a la luz de las velas, paseos por la playa, y momentos de complicidad. Podrían haber disfrutado de actividades al aire libre como senderismo, buceo, o simplemente relajarse en un spa, olvidándose del mundo y disfrutando de la compañía del otro. O quizás preferirían un viaje más aventurero, explorando culturas diferentes, probando comidas exóticas, y viviendo experiencias inolvidables. Podrían haberse perdido por las calles de alguna ciudad desconocida, descubriendo lugares increíbles y conociendo a gente nueva. Podrían haber compartido momentos de diversión y de aprendizaje, enriqueciéndose mutuamente con nuevas experiencias. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Las vacaciones secretas de Demet y Can podrían haber sido una combinación de ambos estilos. Podrían haber alternado momentos románticos y relajantes con momentos de aventura y de descubrimiento. Podrían haber creado recuerdos inolvidables, fortaleciendo su vínculo y disfrutando de la magia de estar juntos. Asterisco asterisco el porqué de las vacaciones secretas, la búsqueda de la privacidad asterisco asterisco. Otra pregunta interesante sería, ¿por qué estas vacaciones secretas? Bueno, en el mundo de las celebridades, la privacidad es un lujo. Las presiones, las obligaciones, y el asedio de los medios pueden ser muy abrumadores. Así que tomarse un tiempo para uno mismo, para estar con la persona que quieres, sin tener que dar explicaciones a nadie, es fundamental. Es una forma de proteger su intimidad, de disfrutar de su relación, y de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal. Las vacaciones secretas les permitirían escapar del escrutinio público, disfrutar de su relación sin presiones y vivir momentos de tranquilidad y libertad. Les permitirían desconectar del mundo, conectar con sus sentimientos y fortalecer su vínculo. Les darían la oportunidad de ser ellos mismos, sin máscaras ni poses, y de disfrutar de la magia de estar juntos. Asterisco asterisco el impacto de la revelación, ¿qué pasaría si se descubrieran? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasaría si estas vacaciones secretas se descubrieran? ¿Cómo reaccionarían los fans? ¿Cómo reaccionaría la prensa? Bueno, lo más probable es que la noticia generara un gran revuelo. Las redes sociales se inundarían de comentarios, las portadas de las revistas hablarían del tema, y las especulaciones se dispararían. Los fans, por un lado, estarían emocionados y felices, por el otro, se mantendrían expectantes ante lo que pudiera pasar. Algunos celebrarían la noticia, otros se mostrarían escépticos, y algunos se preocuparían por la privacidad de sus ídolos. La prensa, por su parte, buscaría obtener más información, intentando confirmar la noticia y obtener detalles sobre su relación. Los paparazzi se esforzarían por capturar nuevas fotos y los medios de comunicación analizarían cada detalle de sus vidas, generando un torbellino de rumores y especulaciones. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar la privacidad de las personas. Todos, sin importar si somos celebridades o no, tenemos derecho a disfrutar de nuestro tiempo libre, de estar con nuestros seres queridos, y de mantener nuestra vida personal alejada de los focos. La privacidad es un derecho fundamental y es importante protegerla, especialmente en un mundo donde la exposición mediática es cada vez mayor. Asterisco asterisco conclusión, un viaje a la imaginación asterisco asterisco. Y finalmente, amigos, llegamos a la conclusión de este viaje por las posibles vacaciones secretas de Demet y Can. Hemos especulado, hemos analizado, hemos soñado y sobre todo, nos hemos divertido. La verdad quizás nunca la sepamos con certeza. Quizás esas vacaciones secretas existieron, o quizás solo fueron un rumor.
Lo que sí sabemos es que la posibilidad de que estos dos talentosos actores compartan algo más que la pantalla, siempre estará presente en la imaginación de sus fans. La química que Demet y Can demostraron en Erkencicus es innegable. Su conexión, su complicidad y la forma en que se complementaban en la pantalla crearon una legión de fans que deseaban verlos juntos fuera del set. La posibilidad de que hayan compartido momentos íntimos y especiales, lejos de los focos y las presiones, es un tema que alimenta la imaginación y el deseo de los fans. La búsqueda de la verdad, la especulación y el análisis de las pistas forman parte del juego de la farándula. Los fans, con su curiosidad y su pasión, investigan, rastrean y sueñan con la posibilidad de que sus ídolos vivan una historia de amor que trascienda la ficción. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar la privacidad de las personas y disfrutar de la magia que nos regalan en la pantalla. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que los comentarios son suyos, así que déjenlos aquí abajo, cuéntenme qué opinan, qué creen, y si tienen alguna otra pista sobre las vacaciones de Demet y Can, no duden en compartirla. ¿A qué destino creen que se habrían escapado? ¿Creen que hubo más de una escapada secreta? Los leo con atención. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.